Hola, hola Renzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alexander, ¿cómo ¿Todo estás? bien? ¿Todo bien? Bien, bien, aquí. Bien, aquí estamos. ¿Cómo va todo por ahí? Un calor. Uf. Yo a ti te veo con frío Acá estamos en la sabana de Bogotá. en la sabana de Bogotá. Bueno, Alexander Polanía, bienvenido a tu Music Life directamente de Bogotá, Colombia. Cantautor, músico, productor, trombonista colombiano. Eh, has estado en todos lados en los últimos 10 años, Argentina, Brasil. Hace como unas 3 semanas yo conversé entrevisté acá en este canal a Sebastián Silva, de Bandas en Red en Uruguay. Y una de las personas que me recomendó fuiste tú. Tienes que hablar con Alexander Polanía, él tiene... Disculpa, ¿es Polanía, Polaña? ¿Cómo lo estoy pronunciando bien? Sí, muy bien, Polanía, Polanía. Polanía. Te mencionó como un caso interesante, digamos, de cómo empezar a proyectar una carrera, de empezar en la toma de decisiones que dicta básicamente los caminos que uno puede recorrer, que a veces son súper impensados. Bueno, yo ahí investigando un poco en internet, vi que tú estabas en muchos lugares, estuviste radicado en Argentina harto tiempo, ahora me contabas o sea, que estuviste en Brasil hace poco también. Entonces, ¿qué te parece? De eso quiero hablar. Y el punto de partida, el típico, el que siempre pregunto a todos los invitados de Tu Music Life, ¿cómo empezaste en la música? Y de ahí nos colgamos para seguir conversando. Bueno, buenísimo, pues bueno, primero que nada, ahí pues agradecerte la invitación a este espacio. Me parece súper importante que se generen estas instancias donde podamos compartir pues todas las experiencias y conocimientos desde un lugar bien sincero, ¿no? Un lugar natural, más allá de la parafernalia, entre comillas, que hay en los encuentros de industria y todo este cuento, ¿no? Eh, pues bueno, no, yo arranqué muy chico, desde muy temprana en la música, como los 5 años, eh, y pues comencé en una sinfónica, tocando un montón de instrumentos. Me acuerdo que arranqué con la percusión, con un redoblante, creo que comencé. Este, Y de ahí para adelante, pues como en estas escuelas se incentivaba mucho en ese tiempo, no sé si ahora se hace igual, pero en ese tiempo, hace 25 años atrás, tengo 30 años, tampoco es tanto, pero bueno, en ese tiempo se incentivaba mucho que pudieras tocar diferentes instrumentos en la escuela, en la sinfónica, y pasaba, pues tenías la posibilidad de probar una infinidad de estos instrumentos que componen la orquesta sinfónica. Y pasé por un montón, pasé por trompeta, pasé por saxofón y bueno, trombón, que fue con el instrumento que finalmente me quedé, pero también toqué tuba, toqué, bueno, un montón de cosas, más a la adolescencia, como a los 14, por ahí me puse juicioso con la guitarra y toqué con la guitarra, y con la guitarra descubrí que cuando estás sacando alguna canción o algo, te dan ganas de cantar, y me di cuenta que me salía afinada la voz, entre comillas, y que tenía un buen color de voz, y mis amigos o los profesores decían eso también. Entonces creo que también ayudó un poco a que, bueno, al tocar trombón y tener el instrumento acá todo el tiempo, Ah, mira, claro, sí. te afinca un montón el oído, ¿no? Y el trombón, pues que es un instrumento no temperado, también te da otro porcentaje de afinación, pero bueno, no quiere decir que soy el músico más afinado o oído absoluto, para nada, pero sí había una facilidad hacia el canto desde ese lugar. Entonces ahí me comencé a inclinar un poco más por el canto. Después entré a la universidad como a los 17 años con trombón, hice la audición con el trombón, pasé en Bogotá. este, Hice un par de semestres con trombón, pero era trombón clásico, no me convencía mucho. Bueno, vos sabes que acá Colombia es un país bien de música alegre, por decirlo de alguna forma, muy Sí. folclórica. Hay mucha salsa y hay un montón de ritmos bien autóctonos, o sea, hay bambuco, hay pasillo, que son nombres de estos ritmos de acá colombianos. Después hay un estilo de música, de un formato de grupo que se llama papayera, que son todos instrumentos de viento y una sección rítmica,
percusión, digo, batería, con lo que sería el redoblante, el bombo y los platillos, por decirlo de alguna forma, y después todo es instrumentos de viento, una sección de bronces, de cañas. Entonces, en ese formato también hay otros ritmos que se llaman fandango, se llama porro, hay un ritmo que se llama porro, tiene derivaciones como el porro paliteado, por ejemplo. Entonces es una infinidad de ritmos más alegres y folclóricos, como te decía, que tenía como en la sangre, y al estar estudiando clásico como que no me convencía mucho, y en la universidad, bueno, como te juntas ahí con todos los otros compañeros de otros instrumentos, veía a los que estudiaban canto y veía los exámenes de canto que tenían que armar todo su ensamble con banda, tenían que hacer toda una estructura para presentar sus exámenes finales de semestre, y me copó muchísimo esa onda, y pregunté cómo podía hacer para cambiar mi instrumento, y solo te dejaban una vez en la carrera cambiarte de instrumento. Entonces ahí tomé la decisión, presenté la audición para canto y pasé. Entonces de ahí para adelante me dediqué a cantar y fui dejando poco a poco el trombón hasta que ya del todo quedé como cantante. Un tiempo en Buenos Aires tuve una orquesta donde cantaba y tocaba trombón como solista, pero definitivamente siempre ya mi fuerte fue ya pues el canto, me dediqué completamente a eso. Y bueno, digamos que así a grandes rasgos eso fue lo que pasó con mi trayectoria musical, vuelvo y digo así como a grosso modo, y te hice paso desde que arranqué hasta que estuve adolescente, hasta cuando pasé a la universidad, y después ya en Buenos Aires yo me fui para Buenos Aires como en el 2011, 2012, estuve allá casi 8 años, estuve haciendo infinidad de cosas, estuve estudiando un tiempo en la Escuela de Música de Buenos Aires, en la EMBA, eh, conocí infinidad de músicos, de ritmos nuevos también, o sea, el tango, la samba, el cuarteto que tienen en Córdoba, no sé si lo has escuchado, tú pues que estás ahí cerca en Chile. Bueno, nada, comencé a conocer otro mundo ya fuera de lo que es Colombia, ¿no? Y otras culturas, una ciudad como Buenos Aires que es tan cosmopolita, te brinda infinidad de información, de culturas, de gente, y eso pues como que hizo como que mi proceso también en la música fuera mutando, ¿no? Y fuera creciendo al punto en que ya el simple hecho de ser músico no me satisfacía completamente, sino que iba más allá, porque cuando ya tienes todo armado como músico, ¿qué pasa? Y ahí nos metemos un poco ya a la parte pues, de producción y la parte profesional pues, de la industria, de la parte administrativa, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué Claro. pasa después de que tienes todo el producto armado y no lo puedes mover? ¿Qué pasa si no tienes un manager? Sí, o ¿qué pasa si en realidad no necesitas un manager? ¿Cómo es la música autogestiva y todo este cuento? Entonces, ese crecimiento y esa maduración, por decirlo de alguna forma, en la carrera musical, pues en gran parte se dio ahí en mi paso por esta Bueno, ciudad de Buenos Aires o por Argentina. Y ahí me comencé a inclinar por el management y bueno, comencé a meterme más en temas de industria y de autogestión y bueno, todo un montón de cosas y a participar de mercados de música, ¿no? Encuentros de industria que justamente en Buenos Aires se hace el Buenos Aires Feria Internacional de la Música que se llama BAFIM. Eso lo organiza el gobierno de la ciudad, si no estoy mal, o sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en una de estas instancias, como en el 2015, 2016, por ahí no me acuerdo muy bien, conocí a Sebastián Silva en un encuentro de estos, justo quedamos en un pitching de invitados en una mesa continua, y yo no conocía a nadie de Uruguay, y justo comenzamos a hablar y a compartir, y en ese tiempo se dio de que me hizo una invitación para ir a participar de un festival allá, el famoso Bandas en Red, tanto que ha trabajado él con este proyecto de internacionalización y de articulación de redes internacionales, ¿no? Entonces fui, conocí su Bandas en Red, una experiencia que también marca pues para mí un antes y un después en un montón de procesos, porque comencé a ir a Uruguay, me comencé a enamorar de ese país también y a abrir las puertas a otro país, y así ya simplemente comencé a compartir con esta cultura también y hacer un montón de intercambios, ya comencé a participar en algunos de sus eventos, en la producción, inclusive les ayudé en algún momento trabajando en un festival que hicieron de un mes que se llamó
Montevideo, capital de la música emergente. Fue un festival que duró un mes con actividades de todo tipo, con feria, con artistas internacionales que, de hecho, pues yo estuve ahí como haciendo la parte de Booker y conseguimos artistas inclusive hasta de Noruega, vino una italiana, tuvimos cubanos, colombianos, una chica de Paraguay, bueno, infinidad de países ahí también. Y pues bueno, nada, no sé si digamos, eso te da como un panorama Sí, cercano a lo que ha venido pasando, pero pues por ahí fue que comencé a meterme hacia ese lado de industria y después inicié con mi agencia que es APM Management Pro, con la que comencé a desarrollar proyectos de industria. El año pasado, antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia, en febrero, logré hacer un encuentro de industria con mi agencia en alianza con un festival en Colombia que se llama Sancocho Fest. Hicimos el primer encuentro de industria, esto de manera independiente acá en Colombia, en la región del Valle del Cauca, en una ciudad que se llama Tuluá, donde se hace este festival, y logramos tener justamente a Mario Varela, no sé si vos lo llegaste a conocer, que él es de fans de la música allá de Uruguay. Tuvimos a representantes de Chile también, de tu país, tuvimos a gente de Islas Canarias, de Tenerife, eh, y bueno, varios representantes de la industria de acá Colombia bien relevantes. Así que pues ese ha sido como mi proceso a grandes rasgos dentro de todo lo que tiene que ver con esto de la música, de la industria de la música, ¿no? oye Alexander, hay varias cosas que te quiero preguntar, escuchando tu historia. Y la primera es cuando estabas en Buenos Aires. ¿Qué problemas o qué dolor de cabeza tenías que te hizo entender que el producto solo, como dijiste tú, me encantó la frase que usaste, que el producto no se mueve solo. La música es un producto que hay que mover igual que cualquier otro producto. ¿Qué estaba pasando en tu planteamiento o qué cosa querías hacer que no podías hacer y tú dijiste aquí, y digamos que cuáles fueron los pasos que tomaste a partir de eso? Claro, bueno, resulta que con el paso de estos años trabajando como más del lado, viste que yo me muevo en esta dualidad del ser artista, pero también ser gestor o ser agente de industria, y poder estar en esa dualidad de los dos lados te hace ver las cosas diferente, ¿no? No es alguien que estudió simplemente para hacer music business o no es alguien que simplemente estudió para ser músico, sino que hay toda una interacción desde los dos lugares muy fuerte. Y yo siempre digo o hago esa analogía de que la industria musical es como un auto, ¿viste? Como un coche, como un carro, pues, donde hay un montón de piezas que hacen que en realidad ese carro ande, que camine, que funcione. Entonces vos podés tener o comprarte el mejor motor del mundo, es decir, pongámosle en la analogía como el mejor manager del mundo, pero si después te hacen falta un montón de otras piezas para que ese carro funcione, pues no te sirve de nada. Ahora, si vos en el caso de la analogía fueras el motor, como con tu producto musical, pues simplemente con eso, teniendo el producto, no basta solo con tener el producto, si no tienes algo que lo mueva, si no tienes las llantas, si no tienes, no sé, el timón o el volante, pues entonces todo es como en la industria musical es un complemento y hay que saber unir ese equipo de trabajo, unir esas fichas, esas piezas, ¿no? Estratégicamente hablando para que funcione. Vos también podés unir un montón de piezas, pero si esas piezas no encajan de la manera que son, ¿no? O que debería ser, pues difícilmente también las cosas funcionan. Entonces, haciendo esa analogía, lo que quiero decir es que vos te das cuenta en el proceso, o viniendo de ser músico, que la guerreas un montón, que ensayas un montón, que inviertes un montón de guita en horas de ensayo, en instrumentos, en grabaciones, en los mejores estudios, porque el sueño de uno como músico es siempre grabar con el mejor estudio, con el mejor productor, con los mejores sesionistas, y después de eso, pues ahí se encuentra uno con una realidad que definitivamente al 99% de los músicos nos pasará, que es, bueno, ¿y ahora qué, no? Entonces, y ese ahora qué es el que te comienza a hacer un montón de reflexión, hacer un montón de reflexiones, pues, y ahí en esa búsqueda es donde uno encuentra, pues, como ciertas respuestas y es inquieto, ¿no? Si vos te mueves y comienzas a ver para dónde ir, encontrás estas respuestas que te brinda, pues, como el otro lado ya de la parte musical que tiene que ver con el management o el music business, como se dice. Mm, entonces yo tuve
tuve grupos de todo, o sea, toqué en grupos de todo tipo, de varios estilos, tuve mi proyecto personal también, una búsqueda constante, como haciendo música dependiendo del estado en el que estaba en ese momento, porque bueno, viste que también hay irte a otro país, estar solo, vivir un montón de cosas y ser atravesado también por un montón de circunstancias, pues te genera cosas también, ¿no? Entonces eso se ve reflejado en la música y eso va cambiando todo el tiempo con lo que vas viviendo y sobre todo que viví unos años en Argentina donde pasaron mil cosas, donde económicamente, políticamente fue un quilombo, como se dice allá, entonces eso también se ve reflejado en lo que uno va haciendo artísticamente. Pero pues bueno, esto, volviendo como a la pregunta de cómo llegué a ver esto, es que ya llegó un punto donde tuve una orquesta de salsa fusionada con funk, por ejemplo, una orquesta tremenda con músicos increíbles que inclusive llegamos a tocar en el Luna Park, ahí en Buenos Aires. Pero pues ya ves, y por ahí hay unos videos en YouTube, pero ves eso y dices, bueno, ¿y aquí ahora qué, no? ¿Cómo moves vos solo una orquesta de 18 pibes, todos tremendos músicos? Eh, ¿Cómo haces para que las composiciones, para que no sé qué, taca, 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 o sea, la sincronización, bueno, un montón de cosas funcionen si no tienes un equipo? O sea, en ese tiempo eh, no tenía un equipo armado y lo hacía casi que todo yo y era demasiada carga para mí y era una mochila que me estaba cargando solo innecesariamente, justamente porque no sabía cómo armar equipo, cómo delegar o a quién buscar para diferentes roles. Es más, no conocía cuáles eran los roles que había que asignar. Es decir, si vos no estás empapado en la industria de quién se encarga de qué cosa, si no tienes esa capacitación, porque eso también es una formación, ¿no? Si no tienes esa formación de industria musical, pues O formación como de difícilmente. gestión, en realidad, ¿no? Sí, sí, bueno, la gestión, es que la gestión hace parte, es como una herramienta, pero para mí la gestión no es el todo, pues ahí vuelvo al mismo punto de la sincronía entre diferentes fuerzas, ¿no? Entonces, pues ahí fue que yo dije, bueno, ¿por qué no tengo un manager? Pero es que Buenos Aires no es una ciudad salsera, entonces un manager para mover esto, ¿sabes? Cómo encontrarse con un montón de problemáticas. Entonces ahí fue también bajar un cambio, estuve un tiempo quieto y ahí fue que comencé a agarrar la guitarra y hacer más trabajo de campo, ¿no? Ajá. Entonces ya solo andaba con la guitarra y ahí fue cuando Sebas me comenzó a invitar a Uruguay porque no podía llevar la orquesta por gastos y, bueno, costos. Entonces iba solo con la guitarra y me di cuenta que ese era un sistema también para moverse y hacer un análisis, hacer un trabajo de campo, moverse más, conocer más y en ese proceso fue que cuando menos me di cuenta ya tenía abarcado Uruguay, tenía abarcado Chile, tenía abarcado Brasil, no todo Brasil, obviamente Brasil es muy grande, pero sí comencé a entrar a Brasil, que eso no es menor, entrar a Brasil es un país muy hermético y no es fácil. Entonces, esto de estarse moviendo y conectarse con personas, que acá la palabra clave es conectarse, realmente saber hacer networking, vinculación, esa es otra palabra que yo utilizo mucho. Entonces ahí es donde me cambió a mí todo el panorama dentro de la industria. Y mira que no volví a armar como proyectos así grandes como de mi banda o algo como proyecto de Alexander Polanía porque pues me di cuenta y tomé una decisión también de que hay un proceso muy largo dentro de la estructura que hay que armar sólida para poder comenzar a trabajar esa música. Entonces lo que yo decidí, que es una decisión personal y muy difícil también, es parar un poco con la música que ya venía haciendo todos los años de mi vida y dedicarme a entender cómo funciona el negocio de la música y hacer unas bases sólidas en el networking y en los contactos que tengo que hacer para que después cuando saque un producto se mueva con toda esa estructura que ya armé durante los últimos años. Entonces, estoy en ese proceso, justamente trabajando desde la parte más ya administrativa y haciendo vinculación, generando proyectos para generar también pues mi propia red de alcance internacional que me permita después mover mis productos de manera independiente. Ahí, Es una decisión. ahí tengo dos preguntas. Eh, ¿Qué consejos? Porque además tú tienes una empresa de management. O sea, me imagino que tuviste que formar esa empresa para poder gestionar y, digamos, hacer todo lo que me estás contando. Tengo dos preguntas. ¿Qué consejo tienes? O tres preguntas mejor. ¿Qué consejo tienes para las personas que están en ese mismo sitial o escalafón? O que tienen ese mismo desafío.
Segunda parte, ¿qué errores cometiste que te hubiera encantado que alguien te hubiera dicho, oye, ¿sabes qué, Alexander? Esto no lo hagas y te equivocaste. Y lo tercero, y yo creo que ya con, con eso terminamos, ¿qué recursos has podido encontrar a lo largo del camino? Recursos puede ser una persona, un blog, un libro, no sé, una película, lo que sea, que te ha ayudado a llegar a donde estás ahora. Listo. Pues bueno, un consejo es hacerse una pregunta y este es como el tesoro de todo, la palabra la pregunta que atesoro durante los últimos 10 años que viví afuera es ¿para qué? Antes de hacer cualquier cosa, preguntarse ¿para qué? Y eso es el mejor consejo que creo que puedo dar para la música o para la vida o para lo que sea, porque realmente funciona mucho. Es decir, listo, voy a grabar un disco, voy a hacerlo con el mejor estudio, con el mejor productor, los mejores músicos. Entonces ahí llegas y te preguntas, ¿para qué? Cuando te puedas contestar eso, dale. Si no lo puedes contestar y no le encuentras sentido, entonces no es necesario. O sea, realmente esa pregunta le despeja a uno un montón de camino y le ahorra un montón de errores a uno. Yo después de que descubrí esa pregunta que se la aprendí a una argentina justamente que trabaja con prensa, tomando uno de los talleres de prensa justamente para la industria musical. Ella es la manager de Zona Ganja, se llama María Pelufo, y ella en ese taller nos decía, háganse esa pregunta, ¿para qué? Antes de mandar un comunicado de prensa, antes de escribir cualquier cosa, pregúntense para qué. Entonces, aplicar eso a todo lo que hacemos ha servido un montón, o por lo menos a mí me ha servido un montón. Ese sería el consejo, preguntarse para qué antes de hacer las cosas. Antes de irse, de armar una gira, invertir un montón de guita en irse, muchos de Chile o de Argentina siempre se quieren ir a México o a Colombia de gira y vale un jurgo los pasajes o lo que sea. Entonces, antes de hacer esas giras, ¿para qué? O sea, pregúntate para qué y despeja la ecuación, ¿no? Eso es por ese lado. La segunda parte era qué errores o qué cosas Errores, me hubiera gustado. claro, ¿qué errores cometiste o qué te hubiera gustado haber, qué sabes ahora que te hubiera gustado haber sabido cuando estabas empezando? ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran para no cagarla, por decirlo así, si se puede decir? Exactamente, exactamente. Este, no sé, un montón de cosas. Yo cometí todos los errores. O sea, para mí fue prueba y error todo el tiempo, pero porque yo siempre he sido, o sea, de mandarme, ¿sabes? Hay que hacer las cosas y si sale bien, y si no, bueno, algo aprendiste, ¿entendés? Pero yo creo que no sé, de pronto, no sé, como esto que se habla de, cómo es la palabra de humildad y toda esta cosa de lo que pasa con nosotros los músicos, justo con la controversia del ego, Ujú. eh, de realmente cuando uno necesita agachar la cabeza hacerlo, ¿no? Es decir, muchas veces uno piensa que se las cree todas y sobre todo estando en la guerra esta de la vida, de sobrevivir y salir adelante, le juega a uno a veces en contra este ego que tiene uno natural de músico, de artista, y le cuesta a uno agachar la cabeza. Entonces yo creo que cuando uno puede aceptar que está equivocado, no pasa nada, decir, bueno, sí, me equivoqué y agachar la cabeza y aceptar ese error y corregir o seguir adelante, pero aceptarlo, ¿no? Es decir, poner la cara, hacerse cargo, es eso, es Ujú. hacerse cargo de eso y asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, de pronto sí, como de cuando podías agachar la cabeza y no lo hiciste, de pronto que alguien te hubiera dicho o que estuvieras más acompañado como, che, para un poco, eh, de pronto eso, pero eso en mi caso particular, no sé si suma mucho, pero pues, digo, esto de la vinculación y del trato de la música, siempre poder aceptar las cosas, hacerse cargo, darle lugar a otras cosas, también a palabras de otras personas, aceptar la opinión del otro también. Eso por ese lado. Y finalmente lo otro que me preguntabas De los era... recursos. ¿Qué Ah, recursos? bueno, eso, importantísimo. Pues para los músicos, no sé, me imagino que tu espacio está bien enfocado hacia los músicos, es como que la mejor herramienta que yo descubrí cuando la conocí me cambió todo en la industria es los mercados, o sea, estos encuentros de industria y el networking. El networking, aprender qué es networking y usarlo como una herramienta de autogestión y de crecimiento de los proyectos. Para mí eso es el diferencial de una banda amateur con una banda, así sea independiente, pero profesional.
esos encuentros lo que te brindan es un montón de conocimiento, de herramientas, de ayudas, de amigos, de agentes, de un montón de contactos que te van a nutrir a la final y entender que esto no se hace de la noche a la mañana, sino con una inversión de tiempo bastante considerable y aceptarlo también es importante porque esa ansiedad que tiene uno como músico de querer sacar las cosas ya siempre juega en contra y ya se lo digo por experiencia y con muchos proyectos que hemos venido manejando de artistas que quieren sacar las cosas de una y a veces no te hacen caso y uno les dice hace la planificación del lanzamiento, hace el checklist de lo que necesitas antes del lanzamiento, no lo hacen y lo lanzan sin nada y no pasa nada. Entonces, yo creo que uno de los mejores, de las mejores herramientas o los consejos que le daría para que puedan aprovechar es que investiguen sobre los mercados de industria y que participen y se empapen de lo que tiene que ver con la industria, los mercados, los encuentros de industria. Hay un montón en el mundo, muy buenos. No sé, en Europa está el WOMEX, que es bien reconocido. En Chile está IMESUR, en Argentina está el BAFIM, en Brasil está el SIM Sao Paulo, en Colombia acá tenemos el Bogotá Music Market y en Medellín está el Circular, en México está el FIMPRO. Bueno, no sé, hay un montón de estas instancias que para los músicos es clave poder estar ahí y sobre todo si están desde la parte independiente trabajando su carrera musical y sus productos. Entonces, pues bueno, eso, no sé si ha sido de provecho, pero bueno, por ahí es lo que podría aportar. Sí, oye, antes de la última pregunta, dijiste un checklist. ¿Tú podrías compartir quizás el checklist, por ejemplo, no adelantemos tanto, pero por ejemplo, un checklist de lanzamiento de una campaña, por ejemplo? Sí, ¿Cuál es ese checklist que tienes? eh, o sea, que te lo diga ahora todo. ¿Puedes? Si no, pues no importa. Mira, son un montón de cosas. Realmente es que por eso es que hay que detenerse con tiempo a hacer esto. Lo que yo puedo hacer es, para la audiencia, compartirte el checklist en un documento para que se lo descarguen de tus redes o algo así. Eso sí lo puedo hacer con mucho gusto. Es un documento que para mí es como oro, ¿sabes? Es el oro de este tipo de trabajos porque si vos tenés eso armadito y comenzás a chulear, que en realidad es eso, lo que ya tienes y lo que te falta y hacer lo que te falta hasta que lo tengas todo listo para el lanzamiento, pues definitivamente vas a tener resultados completamente diferentes a cuando lo lanzas sin ninguna preparación. Es decir, cosas tan básicas como ¿por qué lo vas a lanzar de aquí a 3 meses o de aquí a un mes? ¿O o si ya tienes la paleta de colores definida, o si ya tienes, o por qué, cómo vas a justificar el nombre del sencillo, por ejemplo? Bueno, no sé. Ahí hay un checklist bien armadito que lo tenemos, pues con el que trabajamos nosotros en la agencia y por supuesto que te lo puedo compartir para tu audiencia si te lo piden. Solo vos tenés mi mail y yo te lo envío, no hay ningún problema y creo que es una muy buena herramienta para lanzamientos, para campañas de prensa, para lo que sea. O sea, siempre tener en cuenta lo que tienes que hacer antes de, es buenísimo, obvio. Concuerdo. Muchas gracias, Alexander. Te lo agradezco muchísimo y sí te voy a pedir la checklist porque tengo mucha curiosidad por ver cómo es. Oye, Alexander, última pregunta. Mencionaste, no me quedó claro si tú estudiaste Music Business, hiciste un curso. No sé si podrías contar algo del curso y dónde lo imparten. Creo que es algo No, eso es una herramienta súper valiosa también. claro, bueno, ahí, si quisieran estudiar, digamos que hay una alternativa digital, porque ahora con todo lo que está pasando, que es con Berkeley. Pues Berkeley es una de las universidades pues, líderes en el mundo de música y tiene este espacio en Music Business digital. No estoy seguro de cuánto pueda costar, pero está. Ajá. Eh, yo, puntualmente, no es que haya hecho una carrera de music business ni nada. Lo mío es un poco más de la experiencia que he adquirido viajando y trabajando con la producción. Eso sí, estudié producción musical. Y después hice cursos de management, hice cursos de marketing, mucho marketing digital, marketing, o sea, psicología del marketing. Bueno, no sé,
hasta te puedo decir que he hecho cursos de e-commerce, de toda esta parte, pues por todo lo que está pasando de la parte digital, porque es esto mismo que te hablaba del carro, necesitas un montón de cosas, de piezas y de herramientas para que esto funcione bien y ande. Entonces yo sí me he formado en diferentes aspectos, pero no como una carrera específica de music business, ¿no? No, y de hecho es entretenido porque el invitado que tuve la semana pasada, Carlos Deseas, un saludo del grupo panameño Mecánica Informal, dice lo mismo. Él recomienda mucho que los músicos y artistas en general hagan por lo menos un curso de marketing. Ahora, y el marketing para la industria musical es súper particular, no es como cualquier no es como el marketing no sé, de una caja de zapatos o de, no sé, comida. Es muy, quiero decir, tiene otras etapas, tiene otras finalidades, o quizás otros nombres, pero la finalidad es lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Llegar y hacer music marketing no es llegar y hacerlo. En el fondo conviene conocer algo un poco de la teoría de cómo, yo lo defino como cómo hago que alguien que no me conoce se transforme en un oyente, en un fan, y después en un ya fanático acérrimo que me va a ver a todos lados, me compra todo, no sé, me manda flores a la casa, se sube a mi balcón, no sé. Eso es como, bueno, quizá un poco tétrico, pero eso es lo que queremos conseguir con el music marketing. Alexander, ¿qué podemos esperar de ti para 2021? ¿Qué planes tienes para este año? Oh, bueno, justo qué bueno que lo preguntas porque vengo hace meses trabajando con un equipo bien interesante, una chica de México y dos compañeros chilenos. Tenemos una sociedad y creamos un proyecto que se llama EVA Music Market, que es el encuentro virtual de vinculación artística para la industria musical. Es un proyecto que viene a revolucionar la industria musical de una manera bien positiva. Eh, y lo vamos a desarrollar del 18 al 20 de marzo a través de una plataforma digital. Los que quieran conocer este proyecto o esta instancia pueden entrar a www.evamusicmarket.com y se van a dar cuenta del proyecto tan grande que tenemos. Realmente no es por exagerar ni alardear, pero venimos trabajando hace muchos meses y es un encuentro de industria digital que nace desde lo digital, que tiene unas características bien importantes porque no es algo que se traslada de lo analógico a lo digital o que ya existía un mercado presencial, no, es algo que nace desde lo digital, está pensado para lo digital y para entregar herramientas a los músicos que les permitan desarrollarse desde este ambiente y con todo lo que está pasando de una manera mucho más prolija, profesional y con mejores recursos. Entonces, ahí les dejo la invitación. De Leva Music Market tenemos artistas confirmadas que van a presentarse como Cecilia Cruz, que es la cantante compositora de La Casa de Papel, de Vis a Vis, de Tres Metros sobre el Cielo. Tenemos de Claro, Chile, tenemos a Princesa Alba, de Argentina tenemos a Miss Bolivia, de alto Uruguay a nivel, Julieta Herrada. alto nivel. Sí, Princesa Alba acá está dejando, como decimos acá, la patada. Creo que el artista sí, sí. es la artista más streameada de Spotify en Chile el año pasado. Si mal no recuerdo Bueno, haber leído. Oye, Alexis, excelente, muchas gracias por tu tiempo. Eh, espero realmente conversar contigo en el futuro. Suerte con el proyecto, lo voy a chequear. Ahora, apenas terminemos de hablarlo, me voy a meter, me interesa mucho. Así que muchas gracias, estamos al habla y éxito en 2021. por supuesto, pues bueno, gracias. Espero que nos sigamos hablando por ahí. Estamos a la orden y a disposición para lo que necesiten. Súper, muchas gracias, Alexis. O sea, perdón, Bueno, Alexander. Que estés muy bien, listo. Coco. Chao, chao. Bueno, feliz tarde. Chao, chao.